Y hoy vamos a hablar de otro gran hombre en la historia de la iglesia, ¿sí? Es John Wycliffe. John Wycliffe. Y él es un hombre que, bueno, ahora cuando empieza el PowerPoint lo empezamos. Pero este hombre fue un hombre que no tuvo temor de lo que diga el hombre. Su vida demostró que él tenía temor de Dios, únicamente. Y eso lo demostró con su vida, lo demostró con lo que hizo. Y lo llamaron la estrella matutina de la Reforma. La estrella matutina de la Reforma, porque este hombre, ¿quién era? Anda pasándolos rapiditos, amor, cada uno de ellos. Él fue un traductor, teólogo, reformador, fundó el movimiento de los Lollardos o Wyclifismo y es padre espiritual de los husitas y en última instancia de los protestantes. ¿Por qué? Él fue traductor porque fue el primero que tradujo la Biblia del latín, que se llamaba la Vulgata, a un lenguaje vernáculo que sería el inglés. En aquel entonces tenemos que ubicarnos que es en el siglo XIV. Él nació alrededor del año 1320. En aquel entonces la situación en Inglaterra, y así como no solo en Inglaterra, sino en todos los lugares, era que Roma transmitía las escrituras solamente en latín. O sea que nadie, ninguna persona, podía entender lo que decía la Biblia. ¿Por qué? Porque solamente los eruditos, los que sabían supuestamente, solamente ellos podían leerlo y transmitirlo. La gente dependía de lo que digan las personas. Y Wycliffe, que él nació en Inglaterra alrededor del año 1320, como ya dijimos, viaja a Oxford a estudiar teología. Él viaja a Oxford a estudiar teología y cuando empieza a estudiar, él viene también de Roma, es un sacerdote, se recibe de teólogo, filósofo y a los 2 años es conocido como el más grande erudito. ¿Esto qué muestra? Que él no perdió el tiempo. Él fue a estudiar y puso todo y sobresalió del resto. Reformador. Es uno de los hombres que Dios usó para rescatar las verdades de la Biblia. Justamente por esto, porque él veía de que los que estaban adelante transmitían la Biblia y la transmitían como les convenía a ellos. Entonces, ellos tenían esto de vender indulgencias. Yo acá traje una indulgencia, les voy a pasar una por cada lado para que las vayan viendo. ¿Las puedes pasar, amor? Una de cada lado. Las indulgencias eran... Pastor. Las indulgencias las vendían para que las personas que pecaran a través de comprar una indulgencia pudieran llegar a ser salvos. O sea que si hay alguien acá que quería ser salvo, diría el sacerdote, compre una indulgencia. Y ya con eso, listo. No es necesario arrepentimiento, no es necesario nada más que comprar un papel. ¿Qué pasaba con esto? Se abusaban de las personas. ¿Por qué? Porque una persona no podía leer la Biblia y si te dicen, en la Biblia dice que si vos no compras esto no sos salvo, lo comprás. Y en la actualidad pasa igual. En la actualidad no pasa lo mismo. Ahora nosotros, todo este mensaje es para que nos pensemos. Que esto pasó en el siglo XIV, pero ¿qué pasa en la actualidad? Es uno de los hombres, dijimos, que ayudó a que las verdades de la Biblia salgan a la luz. Fue un traductor, como ya dijimos. Vamos, pasar. Y en la actualidad el cristianismo deja las escrituras reemplazándolas por métodos humanos. En muchas iglesias los devocionales son leídos de libros de autoayuda. O sea, la Biblia queda de lado. ¿No les ha pasado de ir a una iglesia y en vez de escuchar la palabra de Dios, leen algo de otro libro? Cuando en realidad en la Biblia tenemos todo, porque es la palabra de Dios y es lo que cada uno necesitamos. Es el alimento que cada uno de los hijos de Dios necesitamos. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Él ya nos dijo que las escudrinemos. Y Wycliffe dijo,
Mientras tenga vida, hablaré y defenderé la palabra de Dios aún a costa de mi propia vida. Porque en aquel entonces no es como en el presente que uno sale a predicar y lo puede hacer con toda la libertad del mundo, como lo hicimos el sábado pasado, o como ayer en el sino comunitario, que están abiertas las puertas. En aquel entonces no. En aquel entonces la persona que se oponía a lo que decía Roma estaba condenado a la hoguera, porque ellos tenían el poder, la soberanía. Y eso, el decir esto, el sacar a la verdad lo que dice la palabra de Dios, era desenmascarar todo ese oscurantismo. Entonces no convenía para los que estaban arriba. Él creía que todos podían entender de una forma personal, pero en aquel tiempo pensaban que Dios solo hablaba a través del Papa. O sea, Wycliffe decía, cualquiera que lee la Biblia puede entender a Dios. Sin embargo, los sacerdotes decían, no. Esto es solamente para los eruditos. La gente común no puede entender la Biblia. Es mentira. Cada uno de nosotros podemos entender la palabra de Dios pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a entenderla. Cada uno de nosotros. Wycliffe declaró, la Biblia tiene la última palabra. Para nosotros es normal, pero en ese tiempo era un oscurantismo total. Para ese entonces decir que la Biblia tiene la última palabra, no sabían de qué estaban hablando, porque solamente ¿quiénes la podían leer? Los sacerdotes, los cleros, aquellos que habían estudiado. Oscurantismo. No había traducción, solo latín, el idioma de los eruditos, y solo los sacerdotes tenían acceso a ella. En el tiempo de Wycliffe surgieron las indulgencias, el cobro de servicios religiosos, bautismo, casamientos. ¿Y qué pasó? En ese entonces empezaron a surgir esto de que se cobraba por todo. Y la gente pagaba. ¿Por qué? Porque no sabía. Surgían mentiras tales como, si no bautizas a tu niño, muere y queda como una luciérnaga. Entonces, pasaba que algún matrimonio que se le moría a su hijo y no había sido bautizado, estaban con ese peso de que su hijo era cualquier mariposita, cualquier bichito que andaba volando, porque era lo que le hacían creer. Entonces las personas compraban cualquier cosa, los usaban, y en la actualidad no pasa similar. Hace poquito con nuestra hermana fuimos a visitar un matrimonio y nos decían, nosotros compramos una flor, porque andaba con mucho dolor, compramos una flor para la Iglesia Universal. Eso no es una indulgencia, pero es un similar. Se compra cualquier cosa porque no se conoce la Biblia. Pero ahora tenemos una diferencia, ahora tenemos Biblia. En aquel entonces no la teníamos. Pero ¿cuál es la similitud? Antes no se leía porque no se tenía, ahora no se lee por vagancia, por comodidad, por flaqueza, porque aún sabiendo que nos conviene no lo hacemos. Todo estaba delineado para engañar a la gente, se abusaban. Dios estaba preparando hombres valientes como John Wycliffe. Estamos diciendo esto, ¿no? De que se abusaban de las personas. ¿Por qué? Porque el desconocer de la palabra de Dios lleva a que a cualquiera de nosotros nos lleven de las pestañas. A mí me pasó. Por eso le doy gloria a Dios de poder haber llegado a un lugar donde me diga, no, lo más importante no es el pastor, lo más importante no es quedarle bien con la pastora, lo más importante es que leas la palabra de Dios y que hagas lo que dice la Biblia, no lo que diga yo. No lo que diga el profeta, sino lo que dice la profeta mayor. No vale el título que tenga la persona, vale lo que dice la palabra del Señor. Estaba preparando hombres, mujeres que se enfrentaran al fraude espiritual. En aquel entonces fue John Wycliffe. Hoy en el presente somos cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos esto, no la venta de indulgencias, aunque en la actualidad todavía siguen, de otro modo reformado, pero todavía existe esto. Cuando nosotros vemos esto no nos podemos quedar callados, porque cuando nos quedamos callados somos cómplices, estamos diciendo estamos de acuerdo aún sin decirlo.
En el año 1369 se graduó en Oxford. 2 años más tarde fue conocido como el más grande erudito y filósofo. O sea, en 2 años que él estudió, se puso, resaltó sobre el resto. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando quiere usarnos, Él hace como quiere, y de alguien que no puede ni hablar puede hacer que hable de la mejor manera. Lo hace con cada uno de nosotros cuando Él quiere utilizarnos, porque nosotros no somos nada sin el Señor. Él es en cada uno de nosotros. Pablo le decía a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y esto lo tenemos que tener claro, que la palabra de Dios las Escrituras están inspiradas por Dios y nos hacen útiles. O sea, no es por lo que nosotros podemos, es por lo que las Escrituras pueden hacer. Nos hace, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros estemos preparados para toda buena obra. O sea que si queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos ser hombres y mujeres que leamos la Biblia. Y ahí sí vamos a poder saber qué hacer. En el año 1374 comenzó a hablar en contra del hecho de que la Iglesia poseyera todo el poder económico y social. Y hoy, en el año 2016, hay pastores con ambición que están coqueteando con los políticos. O sea, comparemos. Wycliffe estaba denunciando en el año 1374 que la Iglesia no se tenía que ocupar de la política. ¿Por qué? Porque la función de la Iglesia es espiritual, decía él. ¿Qué pasaba en aquel entonces? En aquel entonces Roma tenía el poder, pero no se quedaba ahí. Cada persona que, por ejemplo, fallecía la familia y no dejaba la herencia, esas tierras pasaban a Roma. Entonces Inglaterra iba perdiendo posesión, todo estaba en manos de Roma. Wycliffe empezó a decir: no, a ver, ¿cuál es la función de la Iglesia? ¿Qué dicen las Escrituras? Porque él no decía lo que le parecía, él escudriñaba las Escrituras, y que escudriñaba, y por eso podía hablar con autoridad. Él decía: la función de la Iglesia es espiritual, no es política. Y él, el haber dicho eso, hizo que muchos se le pusieran en contra. En la actualidad, ¿qué pasa? En la actualidad, muchas personas, muchos pastores, no se preocupan tanto de llevar las almas a Cristo. Se preocupan de llevarlos a un lugar donde sean vistos, porque ese día va a haber una función. Entonces, cuanto más cristianos hayan, a ese político le conviene, porque es más gente, más número. Y eso es algo triste, que líderes están más preocupados y ocupados por estos asuntos y no en predicar la palabra del Señor. Tenemos que tener en claro cuál es nuestra función como iglesia. Es predicar la palabra del Señor y no desviarnos, porque esto pasó en el siglo XIV y en la actualidad pasa también. Wycliffe decía: la iglesia no tiene que meterse en política, la función de la iglesia es espiritual. Se enfrentó al Papa en un desafío con las Escrituras en las manos y escribió: no puede haber dos soberanos sobre Inglaterra. O Eduardo es el rey o el Papa es el rey. Y los ingleses aceptamos a Eduardo como rey y rechazamos a Roma. O sea, él estaba diciendo: no podemos tener dos personas que gobiernan nuestro país. Es como si viniera la presidenta, un presidente de otro país y quisiera mandar a Argentina. No, si ya tenemos un presidente. Eso era lo que estaba diciendo Wycliffe. Era la ambición de la naturaleza pecadora y caída. Algo parecido a la Torre de Babel que está relatado en Génesis 11. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros armamos cosas. Armamos esa Torre de Babel que puede ser nuestra casa, puede ser nuestro auto. ¿Pero le gustará eso al Señor? ¿Le gustará que nosotros intentemos tener algo que nos dé la gloria a nosotros en vez de darle la gloria a Dios? Roma quería tener las posesiones, no solamente tener creyentes, que era, creo, lo que menos le interesaba, sino tener posesiones materiales. Porque eso era lo que ambicionaba.
Y podemos comparar como en aquel entonces Wycliffe buscaba que se abran las escrituras y la iglesia cerraba las escrituras. Él decía, el pueblo tiene que conocer lo que dice la palabra de Dios. Y Roma decía, no, porque eso es tirarle perlas a los cerdos. Así lo decían y lo acusaban de hereje. ¿Qué comenzó a ver? Que las doctrinas de la iglesia eran hipócritas, que todo estaba diseñado para sacarles el dinero a la gente. Son artimañas que se vuelven a repetir. Son artimañas que en la actualidad la vemos. Que las personas que no conocen al Señor utilizan el abrir una iglesia como un negocio. ¿Por qué? Porque conocen la artimaña, conocen que las personas que no leen la Biblia pueden ser llevados de acá para allá y que la persona va a decir, bueno, si lo dice la Biblia, si lo dice el pastor. ¿Por qué? Porque no se manejan con las escrituras. En 1366 escribió tratados donde exponía la riqueza y la avaricia de la iglesia. Se opuso a la excesiva riqueza de la iglesia. Hoy el mensaje en algunas iglesias es Dios te quiere prosperar. Yo me pregunto, ¿Dios quiere hacerme rica o transformarme más a la imagen de Jesús? ¿Qué querrá el Señor? ¿El Señor quiere que nosotros seamos ricos? ¿O quiere que ese lugar celestial que tiene preparado para que nosotros poder estar allí? El obispo de Londres se sintió aludido con todo esto que decía Wycliffe y lo llama a responder ante un sínodo, ante muchos cleros, obispos, y lo acusan de hereje porque él decía que tenían que leer la Biblia. O sea, hereje por decir tienen que leer la Biblia, por reclamar que el pueblo pueda leer la palabra de Dios y no a partir de lo que le digan, sino que la gente misma pueda descubrir las verdades. Y el Papa Gregorio emitió 5 bulas papales en su contra. ¿Por qué? Porque Wycliffe en Oxford era uno de los más conocidos teólogos, ocupaba un lugar de preeminencia en Oxford. Entonces empezaron a decirle en estas bulas que emitió, una de ellas era cómo los eruditos de Oxford permitieron que entre la cizaña dentro de Oxford. ¿Cómo lo permitieron? Y le dijeron, si no callan al hereje Wycliffe, ya no recibirán el apoyo del Papa en Roma. O sea, le empezaron a cerrar puertas. Es como decir, si seguís haciendo esto, te sacamos del trabajo, te quedás solo. Y sí, se quedó solo, pero él se refugió en el Señor. O sea, su fe fue probada, así como es probada cada vez en nosotros. Es necesario que así sea, pero él permaneció firme. Los simpatizantes de Wycliffe le respondieron por escrito afirmaciones de Wycliffe. Las afirmaciones de Wycliffe no son erróneas. ¿Por qué? Porque él en ese entonces, mientras era profesor, se fue rodeando de muchos estudiantes que lo escuchaban y que ellos fueron quienes los ayudaron también para poder hacer esto de copiar las escrituras, muchos de ellos. He citado a la corte nuevamente, directamente el Papa lo acusa y Wycliffe responde, niego que el Papa tenga el derecho alguno y el dominio en lo político, civil, y tampoco puede calificar o descalificar por medio de bulas. Y citó Hechos 5, 25 al 29, que lo vamos a leer, vamos a abrir las escrituras, lo contrario que hacía Roma. En Hechos 5, 25 dice, pero viniendo uno le dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este versículo lo vivió Wycliffe y lo puso en práctica. Dios nos manda a que nosotros estemos en paz con todos. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de Dios nos dice algo y la autoridad que tenemos adelante nos dice otra cosa? Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque eso es lo que dice su palabra, obedecer a Dios. Y estos apóstoles del Señor no le tuvieron temor a nada. Ellos fueron sacados de la cárcel y no tenían temor a morir, porque ellos sabían que el hombre puede solamente matar el cuerpo, pero el único que es capaz de matar el alma es Jesús, porque Él es el que tiene el poder, el dominio de todo. Él es el único, nuestro Dios. Le dijeron: si tú sigues predicando, te vamos a excomulgar. Se sometió, no predicó, pero tomó la pluma y escribió. Fue inteligente, porque sí, está bien, no predico, pero empiezo a escribir. Y escribió tratados, y se relacionó con la gente, y fue armando un grupo de hombres y mujeres que comprendieran cuál era la verdad de Dios. Y a esos hombres se los llamó hombres evangélicos. Por eso se los fue llamando a él la estrella matutina de la Reforma, porque antes de que se produjera la Reforma, ya se estaba produciendo con este hombre, produciendo. En 1378, Wycliffe declaró: las Escrituras son el único fundamento de toda doctrina. Esto debemos tenerlo bien en claro y declararlo, es la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque en la actualidad surgen muchos que dicen: no, yo soy el apóstol de los apóstoles, y quieren tener una autoridad mayor de la Biblia. Así como hoy en el estudio hablábamos que hay tantas sectas en las cuales no se les da la autoridad a la palabra, sino al librito de o al anexo de, cuando la verdad y la máxima autoridad es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, es la que Él nos habla a cada uno de nosotros. Otros de sus escritos decían: cualquiera puede leer las Escrituras, no solo los cleros, porque en aquel entonces solo el clero podía leer las Escrituras y lo explicaban como les convenía, siempre buscando sacar tajada. Las Escrituras debían ponerse al alcance de todos, era algo que él escribía. Y claro, cada vez que Roma encontraba un escrito de Wycliffe, mandaba que se queme todo. La iglesia la forman todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos decían que la iglesia la formaban los sacerdotes, la gente que tenía indulgencia, los cleros, los obispos. La declaración de pecados debía ser a Dios y no al hombre. Y puso de ejemplo en Pentecostés, cuando esa cantidad de personas recibe el Espíritu Santo, no formaron una fila y empezaron a decirle en el oído todos, a confesar los pecados, sino que se le mandaba que se arrepintiesen y confesasen sus pecados, pero no al oído de ningún cura. Pero la gente eso no lo sabía porque no leía la palabra. Así, cuando yo era católica, también confesaba mis pecados ante el sacerdote. Le tenía que pedir un turno porque éramos un montón siempre. Entonces, y claro, porque imagínense cómo es la cosa, ¿no? Porque es fácil en nuestra casa decir: Señor, perdóname porque estuve pensando mal esto. Pero cuando uno está en la iglesia católica, tiene que hablar con el cura y decir: no, necesito confesarme, ir. Y eso no está en las Escrituras. Pero el que no lee las Escrituras va y pide turno. El que no conoce las Escrituras y le quieren vender una indulgencia y saben que de ese modo van a ir al cielo y van a tener la salvación, compra una indulgencia. Eso pasaba por el oscurantismo, por no conocer, por no leer. Confiad totalmente en nuestro abogado Jesucristo. La fe en Él es suficiente para la salvación. Otro de los escritos de Wycliffe. Que eso cada uno de nosotros lo sabemos, pero la gente no. Atacó las indulgencias. Para mí es claro que el vender indulgencias se ofende terriblemente a Dios,
No se puede comprar o vender la salvación, las bondades de Dios. ¿Por qué? Porque la gente compraba las indulgencias y bueno, ya tengo la salvación comprada, ahora puedo ir y matar a cualquiera, robarle a cualquiera, toda la salvación ya la tengo. Listo, teniendo el papelito, eso provocaba inmoralidades. Wycliffe decía, el servicio a Dios más elevado que un hombre puede hacer es predicar la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es la que produce hijos de Dios. Por eso es el servicio más elevado que podemos hacer. Lo más elevado no es tener un título de profesora, doctora, un magíster en, sino poder predicar la palabra de Dios. Saber que a través de ella nosotros lo conocemos a Él. Y a través de ella nos puede modificar lo que tenemos que cambiar y poder ayudar a otros, poder estar listos para toda buena obra. Atacó la Eucaristía, la transustanciación, el cambio de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Que no se encuentra en las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos decían que el pan y la sangre de Jesús, o sea, el cuerpo y la sangre de Jesucristo se convertían verdaderamente en el cuerpo y la sangre. Y no es así, es un recurso literario. Entonces él decía, eso hace que las personas adoren el pan y el vino. Entonces en las Escrituras dice, yo soy la puerta, adoremos la puerta. Yo soy la luz, adoremos la luz. Yo soy el camino, adoremos el camino. Se caía en la idolatría. Entonces, Wycliffe es otra de las cosas que hablaba. 5 reglas para estudiar la Biblia. Recibir la guía del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros para leer la Biblia necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Tener una actitud humilde en el estudio de la misma, porque es la palabra de Dios, es una conversación con Dios. Yo no voy a pretender sentirme más que el Señor, es obviamente que necesito reconocer que Él es mi Señor y que necesito que Él me enseñe. Comparar las Escrituras entre sí para comprobar que no se contradicen. Comprender la lógica de las Escrituras y traducir un texto confiable. Esas eran las reglas que Wycliffe utilizaba en el estudio de las Escrituras. La vida de Wycliffe honró la sangre de Cristo poniéndola al alcance de todos. Aunque él no murió en la hoguera, todos lo querían matar. Él sabía que en cualquier momento lo iban a venir a buscar y lo iban a llevar para matar. Sin embargo, el Señor no quiso que sea así. Él no murió en una hoguera, murió de embolia, murió en su casa. El Señor lo guardó, no se sabe por qué, el Señor lo sabe. No fue excomulgado, el Señor sabe por qué. Pero intentaron sí hacerlo desaparecer. Sus cenizas, después de muchos años, sus cenizas fueron quemadas y tiradas en el río Swift, como vimos ayer en el video. Y intentando hacer desaparecer a este hombre, no lo lograron, porque él, en el tiempo que estuvo traduciendo las Escrituras y estuvo hablando con las personas, él hizo de muchos seguidores que se convirtieron en los siguientes Wycliffe. Fueron transmitiendo la palabra del Señor hasta en la actualidad. En la actualidad existe el movimiento del wyclifismo, que ellos se encargan de ir a los lugares donde todavía no tienen el lenguaje, no saben leer y escribir, y utilizan la Biblia como texto para enseñarles a leer y escribir. Las personas conocen a Cristo a través de aprender a leer. Fíjense que aquello que este hombre sembró, en la actualidad aún se está cosechando. Y vamos a finalizar con Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, junte
para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Los campos están listos para si hay muchas personas que ya han escuchado al Señor y que quizás cuando el trigo ya está listo para ser recogido, necesita que vayamos nosotros y que les digamos: Jesús te ama. Y quizás es la palabra que el Señor se encarga de traerlos. No importa si es esta iglesia, es otra iglesia, lo importante es que nosotros estemos cumpliendo la función para la cual estamos aquí, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor. Que estemos predicando la palabra. Nosotros no tenemos el riesgo de ser quemados. Nos tenemos el riesgo de que nos vayan a excomulgar, que nos vayan a mandar a una hoguera, ni morir ahorcados, de tantos modos que mataban a aquellos hombres que trataban de sacar las verdades de la Biblia a la luz. Por eso tenemos que ser valientes y hacerlo. No tenemos que perder el tiempo escuchando y llenándonos simplemente sin dar lo que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos trabajos, tenemos vecinos y quizás a más de uno se nos dan muchas oportunidades en el día, pero tenemos que aprovecharlas, tenemos que ser valientes, tenemos que tomar estos ejemplos, que ellos sí realmente podían correr riesgo su vida, nosotros no. Y si nos dejan de lado, si hablan mal de nosotros, que sea porque buscamos predicar, no por otra cosa. Porque buscamos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Porque más vale ser obedientes a nuestro Señor. Es lo que nos conviene. Fuimos por gracia y misericordia hechos hijos de Dios. No pisoteemos la sangre de Cristo. Hagamos como Wycliffe, que extendió que esa sangre llegara a todos. Nosotros hoy tenemos la Biblia. Nosotros hoy podemos leerla. No caigamos en ese oscurantismo de decir amén a cualquier cosa, de caer en cualquier cosa humana, doctrina humana. Si tenemos un libro en nuestra casa, tratemos de siempre tener la Biblia por encima del libro. ¿Por qué? Porque es lo que nos conviene, porque es a través de ella que podemos ser guiados. Tratemos de administrar nuestro tiempo, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que instruirnos en la palabra, pero no solo para llenarnos nosotros, sino para poder darla. No es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Este hombre era un hombre como cada uno, como cualquiera de nosotros, pero que era valiente sabiendo que en las manos del Señor estaba protegida. Nosotros también, en las manos del Señor estamos protegidos. Gloria a Dios porque tenemos la Biblia, pero tomémosle el valor que tiene. Porque estos hombres dieron su vida. John Hus, que fue uno de los que luego lo leyó y que tomó de las escrituras de Wycliffe, y luego cada uno de los que siguieron, ellos perdieron su vida, nosotros no. Pero hagamos lo que el Señor nos manda. Escudriñemos las escrituras, y así como los apóstoles de Cristo, que no tenían temor cuando leímos en Hechos, no tenían temor de ser mandados a la cárcel ni matados, sino que ser valientes. Ser valientes y abrir nuestros labios sabiendo que el Señor lo va a hacer. Amén.